Cuán grande es Dios. Contigo
aplaudamos, aclamamos, aclamamos al Señor. Aclamamos, 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 oh Señor del Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. A ti, oh en esta tierra que perece, en la vanidad de este mundo. Poned más bien vuestros ojos en lo eterno, en lo sublime, en lo que viene de la cruz del Calvario, en la vida de aquel que se entregó, que se humilló hasta lo sumo, que resistió hasta la cruz para darnos vida eterna. Pero vosotros muchos habéis puesto vuestros ojos en la tierra, esperando nada de ella. Poned pues vuestros ojos en lo de arriba, en las riquezas que vienen de lo eterno de nuestro Padre Celestial. Empezó a introducirlo por el desierto. La Biblia dice que el pueblo se desanimó por el camino. Asimismo hoy, un fuerte desánimo ha entrado en su pueblo, pero ni siquiera es por las pruebas,
sino por el poco fruto que tenemos de Él y por nuestra falta de deseo de Él. Pero el Señor nos dice: miren que vuestro corazón no se canse hasta desmayar, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero si alguno retrocede, no ha agradado el alma del Señor. Por tanto, el Señor no pide que seamos perfectos, pues Él sabe que no podemos serlo mientras estemos en este tabernáculo. Pero una cosa nos pide: que perseveremos hasta el fin, que perseveremos cada día, porque la perseverancia es el sello del cristiano. Por tanto, cobrad ánimo y fortalezcámonos hoy en Él. Él que es abundante nos fortalecerá y nos dará ánimo hoy para continuar por el camino. Oh, llena tu santuario con tu poder para tu gloria. No
su pueblo, en los que lo buscan, en los que le aman, en aquellos que han creído en su muerte y en su resurrección y viven para Él, porque Él quiere darse a conocer a todo el mundo y que toda esta tierra sea llena del conocimiento del Altísimo, porque era necesario que el grano de trigo cayera a tierra y muriera para que llevara mucho fruto. Cuando a él le dijeron que los griegos querían verle, el Señor Todopoderoso quiere que lo vean en su pueblo. Que fue será, y lo que es, y lo que ha sido será, y lo que es ahora es. Vendrá persecución para la iglesia de Jesucristo, y lo estamos viendo cumplir delante de nuestros ojos. Y serán perseguidos por causa de mi nombre, y todo el que intente salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mi nombre la hallará. Porque yo soy el fiel y el verdadero, soy el eterno, soy el sublime, el que gime con gemidos indecibles por mis hijos, la iglesia de Jesucristo. Arrepentíos y confiad en el Señor, porque sus profecías se están cumpliendo y el tiempo ha llegado. Arrepentidos y confiad en su nombre, pueblo de Dios. No es hora de andar en placeres y deleites de la carne. Es hora de vivir en santidad. Es hora de predicar su palabra a tiempo y a destiempo, porque las almas se están perdiendo sin Cristo, y aún muchos de mi pueblo se perderán desafortunadamente. Oh, pueblo mío, enderezad tus pasos, enderezad tus veredas, que queda poco tiempo, queda poco tiempo.
oportuno socorro. No viváis para las cosas que perecen, sino para las cosas que a vida eterna permanecen. Pero buscad, pueblo, buscad y hallaréis. No estéis reposados, no andéis en tu propia voluntad. Mirad, mirad, pueblo, la hora se acerca, el día llega y os he dejado todo para que seáis salvos, para que seáis librados del día del mal que se acerca. Pero mirad, mirad las cosas de arriba, buscad y hallaréis, llamad y encontraréis respuesta de mí. Buscad por favor y hallaréis. Concédeme, Señor, ser parte de tu reino.
Señor, has extendido tu cetro hacia nosotros. Hemos hallado gracia delante de ti, Señor. Oh, te pedimos, por amor a tu nombre, que no nos permitas salir de tu casa, Señor. Que no nos dejes salir de tus atrios, Señor, sino que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, cuyas raíces profundizan de tal forma que ni los vientos, Señor, ni los fuertes vientos podrán arrancarnos de tu presencia, Señor. Que seamos árboles con raíces fuertes en tu presencia. Que nuestros hijos tengan raíces en tu presencia, Señor. Que nuestros hogares, Señor, estemos cimentados delante de ti, Señor precioso. Y así, aferrados a tu manto y de tu mano, permaneceremos, Señor precioso. Danos un corazón, Señor, para amar tu presencia, tu voz, tu palabra, Señor. Y la gracia, Señor, para caminar, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, hermanos. Cada vez que uno está en la presencia de Dios, se da cuenta que es real y que es cierto también que hay un gozo y una paz que el mundo no puede dar, pero que en el Señor lo hay y es abundante. Es real, hermanos. Tal vez algunos tendrán luchas con cosas del mundo, cosas de afuera. Pero hoy les digo, lo único que necesitamos conocer es la presencia de Dios, para que esas cosas se hagan nada para nosotros, pierdan significado, pierdan fuerza. Necesitamos conocer a Dios, por eso nuestros hijos necesitan conocer a Dios. Porque estando en la presencia de Dios, solo allí nos damos cuenta de que es así y es real. Que el gozo y la paz que Dios da es real. Amén. Quiero compartirles un mensaje del cual le he pedido a Dios que nos dé un corazón para recibirlo, principalmente a mí. Y se ha evidenciado en los últimos días en mi vida, lo he experimentado. Y quiero iniciar aclarando y diciéndoles que este es un mensaje que siento yo que es para nosotros, para la iglesia. Tal vez por ser más específico para esta congregación. Más adelante quiero aclararles el por qué les digo eso. Pero por la fe entendemos que Dios es el creador de todo, amén. Por la fe entendemos que en su voluntad fueron hechos el cielo, la tierra, los seres vivientes, las estrellas, los planetas. Y siendo Él el creador, tiene el control total de todo lo que existe. Tiene el control de todo, absolutamente todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bueno, Él es el creador, todo le pertenece a Él, ¿o no? Pero
entre todo lo que el Señor creó, hay algo que Él mismo y voluntariamente ha decidido dejar, lo voy a decir así, fuera de su dominio. Hay algo dentro de todo lo que Dios creó que Él dijo: esto yo no lo voy a gobernar, no lo voy a forzar. Y se trata del corazón humano, el corazón del hombre. Miren qué tremendo lo que dice el creador de los cielos y la tierra, el que calmaba las tormentas, el que levantaba muertos, el que sanaba, daba vista a los ciegos, levantaba a los cojos. Miren lo que le dice a la iglesia de este tiempo: yo estoy a la puerta y llamo. Son las palabras del Creador, recuerden, del que todo lo hizo, del que no necesita permiso para levantar un huracán ni tampoco para volverlo a calmar, del que hizo el sol, el cual ningún ser humano pudiera acercarse a él y vivir. Y el sol es una estrella pequeña. El que tiene el gobierno de todo está diciendo esto: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, da la idea de que hay quienes pudieran oír la voz y no abrir la puerta. En realidad es decisión del hombre que Dios entre en su vida. Es decir, Dios nos encuentra, Dios nos llama, Dios da su salvación, la ofrece. Pero también sé que hay quienes las han recibido pero no han querido aceptarla. Pero el creador de todo dice eso: yo estoy a la puerta y llamo. Qué humildad la del Señor, amén. Qué pequeñez la de nuestro Dios. De todavía, a pesar de que somos hechura suya, Él no nos violenta para entrar en nuestras vidas. Él no nos forza. Él no viene doblegando nuestra voluntad. Él viene diciendo: ¿quieres que yo entre en tu vida? Esa es la ternura de nuestro Dios. Ese es el carácter de nuestro Rey, de nuestro Creador. Y yo me preguntaba: pero ¿por qué hay personas que aún siendo llamados por Dios se endurecen? ¿Por qué no lo reciben? Y miren, eso está desde el mero principio y lo vimos con Eva. Dios ha engañado al hombre y ha hecho ver al hombre que Dios es un Dios duro, severo, que Él no quiere que disfrutemos de absolutamente nada. Fue lo que la serpiente le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Bueno, no era lo que Dios había dicho. Dios había dicho en vez lo opuesto: de todos los árboles puedes comer, solo de uno no. Pero Satanás ha taladrado en la mente del hombre y en el corazón del hombre, queriendo que nosotros, que el hombre perciba a Dios como un Dios severo, que si nos acercamos a Dios, Él solo nos va a decir: esto no, esto no, esto tampoco, esto menos. Y con la ayuda de Dios queremos ver que no es así. Es lo opuesto. Y hermanos, el hombre puede creer eso solo por dos razones. Una, y principalmente esa, es porque no conoce a Dios, porque no ha tenido un encuentro con Dios, porque no le ha visto. Quien ve y experimenta la presencia de Dios
nos hemos dado cuenta, creo, que Dios no es un Dios duro, que es fiel en disciplinar, sí, y eso mismo es pura demostración de amor. Pero Dios no es un Dios duro, no es un Dios que está pensando en cómo hacerte daño, no es un Dios que quiere quitarte gozos, quitarte deleites. Hoy muchos miran afuera viendo que ahí hay cosas que son muy buenas, pero hermanos, como les digo, el gozo que hallamos delante de Dios, el mundo no lo puede dar de ninguna forma. Serán experiencias pasajeras que dejan vacío en el corazón. Por eso el hombre cada vez va de mal en peor, buscando cómo saciar ese vacío que hay ahí, porque el mundo no puede saciarlo, pero Dios sí lo puede hacer. Y lo primero es eso, que el hombre no conoce a Dios, y segundo, que creemos que Dios es como nosotros. Hacemos a Dios un ser igual a nosotros, en el mismo nivel. Dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, y si nosotros creemos que Dios es un Dios severo, es porque estamos viendo a Dios quizá al mismo nivel del cual somos nosotros. El hombre sí es severo, el hombre sí es vengativo, el hombre sí busca hacer daño. Pero Dios, hermanos, qué lindo eso, lo que busca es restaurar, levantar, volver el ánimo, consolar, cogernos de su mano tal vez cuando estamos débiles, y nos dice: hijo, vamos, yo voy contigo. Y una evidencia muy clara de qué tan bueno es Dios lo vemos en el mero huerto. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho vez tras vez. Cada detalle que Dios puso en el huerto, desde la variedad de colores de las rosas, desde la misma forma de las flores, los colores de las aves, las formas de los animales. Hermanos, todo eso fue hecho por Dios día tras día, con el único fin de que en el sexto día, cuando Dios pusiera al hombre allí en el huerto, todo estuviera lindo. ¿No ven cómo Dios desde el mero principio ha pensado en el bienestar del hombre? En que el hombre esté bien, que el hombre disfrute. Más aún que ahí la presencia de Dios fluía de una forma física, quizá una forma literal. Ellos podían hablar con Dios. Y aunque todo era hermoso, todo era lindo, yo creo que lo más valioso y lo que el hombre hasta el día de hoy de hecho duele, es que en ese principio perdimos un contacto con la presencia de Dios. Pero Dios quiere volvernos a eso, yo lo sé. Dios quiere regresarnos al huerto. Hoy lo escuchábamos, y hay un camino para regresar al huerto. Dios nos dé la gracia para tomar ese camino, amén. Para ver que es más valioso lo que hay en el huerto que quizá el trato que Dios tenga que traer sobre nuestra vida para llegar ahí. Lo vale, lo vale. Quien conoce a Dios se expresa de esta forma: aunque Él me matare, en Él esperaré. Solo quien conoce a Dios puede decir algo como eso, porque Dios es un Dios fiel, verdadero, bueno, misericordioso, paciente, bondadoso, y está presto para todos nosotros en este lugar, en esta mañana, amén. Ahí, miren, Dios, con el paso del tiempo, de los años, con las enseñanzas que recibimos, me he dado cuenta de algo: que Dios no ha dejado al hombre cosas al azar. Es decir, Dios tiene un camino para
todos, absolutamente todos los asuntos del hombre. Quizá para algunos sea extraño esto que estoy diciendo, pero hermanos, si ustedes hacen memoria, estudian las escrituras, se dan cuenta de que para todo Dios ha trazado un camino. Para cada área específica de nuestras vidas Dios ha puesto un camino que debemos seguir. La familia, los hijos, incluso la comunión dentro del cuerpo, la iglesia, el respeto, la alabanza, las finanzas. Hermanos, en todo Dios ha puesto un camino, ha trazado una senda que debemos seguir. Pero me he dado cuenta de algo, y como les dije, estos últimos días lo he estado experimentando y lo he estado viendo con mis propios ojos, que muchas veces el hombre quiere llegar a Dios a través de caminos que el mismo hombre forja. A veces queremos llegar a Dios a través de formas que nos parecen a nosotros y no de formas que Dios ya ha establecido desde tiempo atrás. Queremos agradar a Dios. Saben que lo hemos escuchado, tal vez para algunos esto sea nuevo, pero cuando nos acercamos a Dios no basta la sinceridad del corazón. No basta que yo me acerque con el deseo de adorar a Dios. Así se acercó Caín y Dios lo rechazó. No basta con querer simplemente hacer la voluntad de Dios, pero a mi manera, como yo crea que es. Hermanos, Caín se acercó sinceramente y lo sabemos porque cuando fue rechazado dice que se entristeció. Si no le importara, si se hubiera acercado sin interés, no se hubiera entristecido, no se hubiera enojado, de tal forma que fue y mató a su hermano. No lo pudo soportar, le importaba, quería, él era sincero al acercarse a Dios. Pero no basta solo con la sinceridad de nuestro corazón. Nuestra sinceridad y los caminos de Dios se tienen que alinear. Es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi criterio, mis opiniones o lo que me parece. Y es de ello de lo que quiero hablarles en esta mañana. Eso era lo que tenía David, ¿saben? Dice que en 2 de Samuel capítulo 5 dice que a David se le dio el reino de Israel. Pero inmediatamente recibió el reino, dice que los filisteos se enlistaron para ir a pelear contra David. Ahora, los filisteos desde siempre hemos sabido que son enemigos de Dios. Y los enemigos de Dios, hermanos, no les queda de otra que ser destruidos. Ahora, ¿qué era lo más evidente para David siendo el rey de Israel y viendo que los filisteos se estaban preparando para la guerra? ¿Qué debía hacer David? Enfrentarlos, ir con ellos. Podemos pensarlo así, era la voluntad de Dios, evidentemente. Pero ¿saben qué hizo David? A pesar de que eso era tan obvio, Señor, ¿qué hago? Y Dios le responde, ve a pelear. Y ahí seguidito, un par de versos después, los filisteos, fueron destruidos y vuelven y se arman para pelear contra David. En un principio ya Dios le dijo, ve y pelea con ellos. ¿No debería ser la misma palabra si los filisteos otra vez se preparan para pelear? Tal vez para muchos sí, Dios ya me lo dijo una vez, vamos a pelear otra vez. Pero no, dice que David otra vez consultó a Jehová. A pesar de que parecía evidente que la voluntad de Dios era que peleara con ellos, y sí, así fue. Pero para este otro momento no era la misma forma que en un principio habían hecho. Dios le dijo, no
no vayas, vas a hacer esto y esto y esto y lo otro. Hermanos, miren, nuestras vidas espirituales y aún físicas dependen de que nos acerquemos a Dios a decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué debo decir aquí? ¿Cómo debo actuar aquí? Pero es que a tal hermano Dios le dijo que hiciera eso y es mi misma situación. No, hermanos, eso es diferente. Dios quiere tratar de forma personal con nosotros, y para ello, miren, la voluntad de Dios es extraña, no siempre la vamos a entender. Entonces lo más sensato, lo más seguro para nosotros mismos es: así Dios haya actuado con otra persona de esa forma, en un caso igual, yo debo acercarme a decirle: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo caminar, Señor? Ese era el corazón de David. Señor, heme aquí, estoy en esta situación, ¿qué debo hacer? Y David, hermanos, miren, ¿saben por qué hacía eso? Porque conocía la presencia de Dios, amaba la presencia de Dios y sabía que Dios no era un Dios duro. Dios no era un Dios duro. No vayamos a ir ahí, pero en Primera de Crónicas, capítulo 28, dice que David fue puesto como rey y fue puesto en la casa del rey. Y estando ahí en medio de sus comodidades, de las cortinas, de los lujos que estaba ahí, dice que vio el arca, que estaba en una tienda pequeña, sencilla. Entonces en el corazón de David nació hacerle casa a Jehová, y se preparó, dice que se dispuso y se preparó, y fue y le dijo al profeta Natán, y el profeta le dijo: está bien, haz como sientas. Pero un momento después el profeta se acerca a David a raíz de una palabra de Dios y le dice: David, tú no vas a hacer esa casa, porque has derramado mucha sangre, sino que un descendiente tuyo la va a hacer, pero tú no la vas a hacer. Y ahí vemos cómo David, esa palabra tuvo su cumplimiento en Salomón. Y David empieza a darle a Salomón las instrucciones. Miren, hermanos, él empieza a dar las instrucciones de cada cámara, del lugar donde iba a estar el arca. Le dijo que a los utensilios para cada servicio los iba a cubrir de oro. Ahora, miren, no basta, otra vez, no basta con tener una buena intención. No basta con querer hacer lo bueno simplemente por hacerlo. ¿Saben ustedes que David no le dio ninguna instrucción a Salomón que no hubiese recibido de parte de Dios? Él, cuando le estaba dando las instrucciones para edificar la casa, todo, cada cosa, hermanos, cada elemento, todo lo que debía cubrir de oro, cada cuarto, cada habitación, cada espacio, dice la escritura que David lo recibió de la mano de Dios. Literalmente dice: todo le fue trazado por la mano de Jehová, el cual le hizo entender todas las cosas. Ese era David, uno que buscaba guianza. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo te parece? Si eres tú quien va a morar ahí, ¿qué es lo que prefieres? Pero miren, curiosamente, en el capítulo 28 también, pero no de Primera de Crónicas, sino de Segunda de Crónicas, vemos la historia del rey Acaz. Y esta sí quiero que la leamos, pero la vamos a leer no allí, sino en otro pasaje, porque se nos hace un poco más claro. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 16, por favor.
Otra vez, hermanos, Dios ha trazado un camino para cada asunto del hombre, para cada área, para cada situación en específica que se atraviesa en la caminata. Dios nos puede decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y eso será nuestra seguridad. Y quiero que allí en Segunda de Reyes, capítulo 16, leamos a partir del verso 12. Dice, estamos ahí. Dice: y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. ¿Eso de qué nos habla? El continuo, un sacrificio continuo, la mañana y la tarde. Y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Hermanos, se nos hace familiar ese protocolo de venir a un altar y ofrecer algo al Señor, y dar ofrendas en la mañana y en la tarde, ofrecer libaciones en el altar. Se nos hace familiar, pero Dios no recibía eso. ¿Saben por qué? Leamos en el versículo 10. Contextualicemos esto. Miren lo que dice. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado. ¿De dónde? Hermanos, él estaba haciendo cosas buenas, estaba ofreciendo, estaba derramando libaciones, estaba dando ofrendas, dando el sacrificio continuo. Pero el altar no era el altar de Dios. Solo ese pequeño detalle. El altar era un diseño que él había tomado de Damasco, un pueblo que era de Asiria, enemigos de Dios. Y el rey fue y lo vio y le pareció bien. Qué bonito ese altar. Tomó el diseño, las medidas, se las dio a Urías, le dijo: haz el altar. Y ahí es donde empezamos a leer en el verso 12. Y llegó el rey y vio el altar y ofreció sacrificios a Dios, pero no era de acuerdo a las especificaciones de Dios. Había una mezcla. Saben, Acaz yo lo veo como el opuesto a David. David consultaba, David preguntaba a Dios: ¿qué es lo que quieres? Acaz solamente veía y le parecía bien, y lo adoptaba y lo tomaba y lo hacía, creía que estaba bien. Miren, David hizo recubrir los utensilios para la casa de Dios de oro. ¿Saben qué hizo Acaz? Los tomó y se los dio como un presente a un rey enemigo. Para Acaz no era importante. Para Acaz eran objetos, eran cosas. Y lo que quedó incluso lo despedazó. Lo pueden leer ustedes ahí. Lo que quedó en la casa lo volvió nada, porque para Acaz no era importante la presencia de Dios. Todo lo que tenía valor, todo lo que era consagrado a Dios, él lo cogió y se lo entregó a un rey enemigo como un presente. Por eso es que para él era tan fácil coger un altar de otro pueblo y traerlo y allí ofrecer a Jehová. Pero miren, hermanos,
no es a nuestra manera, no es como nos parezca bien. Eso finalmente nos va a hacer llegar al punto al que llegó el rey Acaz, de que todo lo que había en la casa de Dios no importaba. Lo despedazó todo, lo regaló todo, y obviamente su reino fue un fracaso. Su reino fue un fracaso muy grande. Miren la forma en la que Dios le dijo a Moisés cómo iba a hacer el tabernáculo. En Hebreos 8:5, solo yo lo voy a leer, dice: y se le advirtió a Moisés. Hermanos, ¿cómo es una advertencia? Miren, cuando alguien advierte algo, es porque implícitamente hay una consecuencia que va a caer si no se hace así. Si no se atiende a la advertencia, hay algo que va a venir como consecuencia que va a hacer daño. Pero dice: y se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es que, hermanos, si la casa es de Dios, Dios es el que dice cómo es la casa. Si el tabernáculo es de Dios, Él es el que dice dónde va esto, dónde va lo otro, cómo se hace esto. De hecho, David mismo recibió los grupos de sacerdotes que iban a ministrar. Lo recibió de Dios. Imagínense, Dios tenía absolutamente nada, estaba a la voluntad de David. Y según este versículo, nada estaba a la voluntad de Moisés. Se le advirtió que hiciera todo tal cual el modelo que había recibido en el monte. Hermanos, yo en realidad tengo carga, porque he visto en estos días muy de cerca cómo está hoy en día la iglesia, cómo están hoy en día buscando a Dios, cómo se comportan los jóvenes, cómo se comportan los padres. Saben que hoy en día el concepto de matrimonio es algo que el hombre sabe que va a tomar una decisión, pero que también sabe que se va a desvanecer. De hecho, hoy en día hay formatos, hay pactos o contratos en los que en el momento del matrimonio los bienes de ambos son separados, para que en un posible divorcio no se vean afectados desde el momento en el que se casan. O sea, Satanás ha metido el engaño de que el matrimonio es algo que se puede disolver, que se puede deshacer, que hoy está pero mañana tal vez no. No, hermanos, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dice la escritura, amén. Entonces, miren, Satanás ha metido engaño de una forma, y lo que en realidad no lo había visto de esa forma, porque yo he visto cómo el río del mundo se está metiendo en la iglesia. Pero en estos días me di cuenta de algo, de que no es simplemente que el río del mundo se meta en la iglesia, sino que la iglesia está metiendo el río del mundo dentro de sí. Hermano, lo vi con mis propios ojos. Lo vi como muchas personas que son cristianas, entre comillas, que siguen a Dios, viven una vida de apariencia. Y aquí es donde quiero hacer el balance, porque yo todo eso lo vi, pero lo recibí fue para mí, para mi propia condición. Señor, ¿cómo estoy queriendo agradarte? Como yo quiera. Tan así es que simplemente llegaban a la iglesia y antes de entrar se quitaban los varones los aretes y entraban, y al salir se los ponían otra vez. Entonces yo vi eso y o sea que adentro somos algo y afuera somos otra cosa. Y le pedí misericordia a Dios por ellos.
y le pedí que me abriera los ojos para ver cómo es mi condición, cómo estoy caminando yo. Si estoy tomando las cosas de Dios no como Moisés, que la recibió como una advertencia, sino como una sugerencia, como una palabra que puedo oír, pero que puedo ignorar si quiero y voy a estar bien. Le he pedido a Dios mucha misericordia en estos días, para que nos ayude no a caminar como queremos, sino que nos haga entender que sus caminos en realidad son vida para nosotros, que sus caminos, que todas las instrucciones que Él nos da no son para decirnos no, 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 sino que son vida para nosotros, son salud para nosotros. Como dice el canto, Señor, no lo que yo quiera hacer, no es a donde yo quiera ir. Tú eres sabio y tú escogerás lo que es mejor para mí. Amén. Él lo puede hacer y le pido al Señor que así sea. Dios es sabio, hermanos, sabio en gran manera. Solo su creación lo puede decir. Solo en la creación lo podemos ver. Solo el hecho, hermanos, miren qué sabiduría la de Dios, de que en el vientre de una mujer se forme una persona. Hoy que estamos recién con nuestro bebé, hermanos, yo creo que los que tienen esa experiencia, solo al ver el niño en sus brazos, se dan cuenta que eso no puede ser producto de una explosión. ¿Qué queda de una explosión? Pedazos tirados por todos lados, todo queda desarmado. Y todavía el hombre es tan insensato de decir que todo viene del Big Bang, de que hubo una explosión. Imagínense que haya una explosión y salgan pajaritos hermosos, flores bellas, que la tierra dé fruto y que el hombre pueda comer. ¿Cómo es que eso es como, no sé ni cómo decirlo? Qué ridículo, ¿verdad? Pero hermanos, Dios es sabio, Dios es real. Él nos creó, somos hechura suya. Cada uno de los que estamos aquí somos su hechura. Y en el vientre de una mujer Él es capaz de poner cada hueso en su lugar, de que las uñas salgan en su lugar. Solo ver el ojo, hermanos, la composición del ojo, de los oídos, los tendones, los ligamentos. ¿Por qué los pies están abajo y no arriba? Hermanos, Dios es sabio, profundamente, infinitamente sabio. Entonces, ¿cómo no escuchar lo que Él nos dice de que caminemos? ¿Cómo no atender a su voz? En nuestra familia, hermanos, hemos escuchado mensajes para la familia, de cómo cuidar nuestro hogar, de cómo caminar con nuestra esposa, cómo caminar con nuestros hijos. Todo eso es sabiduría de Dios. Y en el nombre de Dios también les digo, recibamos esas palabras. Seamos como Samuel, que ni una sola palabra dejó caer a tierra, sino que todo lo que Dios decía, él lo recibía como palabra de un Dios que es real, verdadero y que es fiel también. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 12, por favor. ¿Saben que eso fue lo que destruyó a Saúl? Dice que Samuel le dijo que fuera y destruyera a Amalek, a su pueblo, mujeres, niños, ancianos, bestias, todo. Y dice que llegó Samuel. Hermanos, miren qué tremendo, ¿cómo puede ser eso? Porque Saúl lo que le dijo a Samuel cuando lo encontró fue: he hecho todo lo que Dios ha dicho.
su palabra, la hice, la cumplí. Entonces Samuel le dice, pero ¿qué es esta bulla, este estruendo que oigo, este bramido de vacas y de ovejas? Ay, hermanos, qué tremendo esto. Miren, cuando Dios venía al pueblo de Israel después de que ellos habían murmurado y Dios tomaba la decisión de destruirlos, ¿qué hacía Moisés? Se postraba delante de Dios a pedir misericordia por ese pueblo que incluso al mismo Moisés querían apedrear. Moisés llegaba y se postraba delante de Dios a pedir misericordia por ese pueblo rebelde. ¿Saben qué decía Saúl? Yo he cumplido a cabalidad la palabra de Dios, pero el pueblo, primero se quitó la culpa y segundo se la echó al pueblo. Fueron ellos, Señor. Ellos lo quisieron hacer así, pero yo he cumplido a cabalidad la palabra que me has hablado. Pero es que un momento, Saúl era el rey, él era el responsable. Y de nuevo Samuel le dice, has desobedecido. Y de nuevo Saúl, no, yo hice lo que tú me dijiste. Hermanos, es tremendo porque así puede ser el engaño de fuerte, de aún ver las cosas con nuestros propios ojos y no reconocerlo. Solo por la misericordia de Dios podremos ser fieles. Solo porque Él nos ayude, solo porque Él nos dé su gracia. Ahí estaba Saúl. No, yo cumplí la palabra de Dios. De hecho, hay un dato que me parece curioso, y es que dice que después de haber regresado con Amalek y las ovejas que él salvó, bueno, dice que se hizo un monumento. Pero ¿esto qué hace aquí? O sea, ¿cuándo se hace un monumento a alguien? Cuando ha hecho algo que, wow, ha de admirar. Y cabal, luego de haber venido con Amalek y las ovejas y todo, dice que se hizo un monumento. O sea, incluso venía feliz, contento, quizá de haber sido misericordioso con Amalek, quizá bueno, estas ovejas vamos a sacrificarlas a Dios. Algo bueno, entre comillas. Pero Dios había hablado una palabra, y en ese momento fue cuando el trono fue quitado de sus manos. Pero quiero leerles lo que textualmente Samuel le dijo a Saúl. Miren esto. Solo yo se los voy a leer. Dice, y Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y oigan esto, y el prestar atención. El prestar atención es cabal lo que Dios le dijo a Moisés. Pon cuidado de hacer todo tal cual como se te ha dicho. Hermanos, ¿saben cuándo experimentamos fracasos en nuestras vidas? Cuando opinamos y creemos que, como Saúl, tal vez se creyó más misericordioso que Dios. Tal vez dijo, Amalek, bueno, no, yo lo puedo controlar. Es un hombre solo, ya no tiene ejército. Hay fracasos muchas veces cuando opinamos, cuando nos parece mejor de tal forma. Y hermanos, que el Señor nos ayude, porque yo también sé que cuando hay presión sobre nuestras vidas, el desespero es algo que se vuelve un enemigo nuestro. Cuando estamos en situaciones difíciles de mucho fuego, queremos hacer algo ya para solucionarlo. Pero lo que tenía en otro pasaje que hacer Saúl era esperar a Samuel hasta que llegara. Pero el pueblo se le desertó y él sintió que estaba perdiendo el control. Miren, así vamos a sentir muchas veces, que perdemos el control de las cosas. Pero justo ahí, cuando todo está destruido, aparece el Señor. Hermanos, Él no nos deja solos. Él no nos deja solos, amén. Creámoslo, Dios no nos deja solos.
Él está a nuestro lado por este desierto. Dice que bajo sus alas, como la gallina cubre a sus polluelos. Solo ahorita me acordaba de eso porque el pastor, algunos creo que nos envió un video donde estaba lloviendo, pero había una gallina ahí recibiendo toda esa lluvia, toda esa agua mojándose y no se movía. ¿Saben por qué? Porque sus polluelos estaban debajo. Yo nunca había visto eso. Pero así estamos nosotros bajo las alas de nuestro Dios. Así está cada uno de nosotros aquí. Él no nos deja solos. Él nos ama. Amén. Gracias a Dios por eso. Estamos en Deuteronomios capítulo 12, versículo 1. Dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Era algo que debían practicar a diario. Tenían que cuidar. Lo mismo que se le habló a Saúl: presta atención. Lo mismo que se le dijo a Moisés: de acuerdo al diseño que has visto, así debes hacer. Ellos tenían que cuidar de poner por obra las palabras de Dios todos los días. Versículo 2: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis ¿qué? Su nombre de aquel lugar. ¿Qué significaba raer el nombre de un ídolo? Ni lo mencionen, ni hablen de eso. ¿Saben por qué Dios era así con el pueblo? En Éxodo 34:14 dice: Jehová, cuyo nombre es celoso, celoso es. ¿Cuándo alguien experimenta celos? Cuando ama, ¿o no? Cuando uno ve que la hermana o el hermano al cual me interesa se le acerca a otro a saludarlo, pero yo, como soy soltero y ella no sabe que a mí me interesa, yo no puedo hacer nada. Y llega un hermano y la saluda y hola, Dios te bendiga, y uno es por dentro: pero ¿por qué la saluda, hombre? ¿Pero qué tiene que decirle? Hermanos, solo hay una expresión de celos cuando uno ama, cuando uno siente algo por alguien. ¿Y saben cómo se llama Dios a sí mismo? Celoso. Celoso. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos anhela, porque nos desea. Ni siquiera el nombre de esos ídolos, nada, ni lo mencionen. Y a veces vemos estos mandamientos de Dios como cabal, como cosas que Dios dice: no, esto no. Entonces viene Satanás y nos dice: ¿con que Dios te ha prohibido de todo en esta tierra? ¿Saben qué nos quita Dios de nuestro camino? Las cosas que nos desvían de buscarlo a Él, nada más. Solo esas cosas, lo que representa una amenaza para nuestra relación con Dios, Él quiere quitarlo. Túmbenlo, quémenlo, destruyanlo. Ni siquiera hablen de eso. Todos estos mandatos que Dios da no es más sino que interés de Dios en nosotros, para que no nos desviemos, para que no lo abandonemos. Imagínense, hermanos, ahí está el Dios que está llamando a la puerta todavía para tener comunión con el hombre. Oh, qué bendición, amén. Gracias al Señor por su amor. Versículo 5: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Hasta el lugar quería escoger Dios.
¿Hasta dónde debían ir a ofrecer sacrificio? No, aquí no, vayan allá. No, allá no, a este otro lugar. Hasta eso escogía Dios. ¿Acaso era Dios exagerado o es Dios exagerado? Quieren señorearse de nosotros para destruirnos. Es lo que el pueblo de Israel, así es como ellos veían a Dios. Nos has traído aquí para matarnos. No, hermanos, nunca les faltó la nube, nunca les faltó la columna de fuego, nunca les faltó el agua que salía de una piedra. Pero ¿cómo? Era Dios mostrando sobre ellos amor y misericordia. No les faltó el maná, su calzado no se desgastó, su ropa no se envejeció. Era Dios. Pero Satanás quiere hacernos ver eso, que Dios es duro, severo, nos quiere matar, te quiere hacer sufrir por puro placer. No, hermanos. Versículo 7. Y comeréis allí. Miren lo que vamos a ver aquí, porque a veces leemos todas estas cosas, pero sentimos eso, leyes de no, de esto no, esto tampoco. Pero miren el plan de Dios. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué? Y os alegraréis, tendrás gozo. Todos vemos el acercarnos a Dios como a ver qué más nos va a negar Dios. ¿Saben qué quiere Dios? Que nos gocemos, que nos alegremos. Y miren cómo dice: que os alegréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Miren, hermanos, ¿no es una bendición la familia? ¿No? Hermanos, miren, solo el hecho de poder tener a alguien ahí que te escuche cuando estás desanimado. Ay, amor, me pasó esto, lo otro y esto. Tranquilo, mi hijo, adelante, ánimo, hasta que la muerte nos separe, amén. A pesar de las tormentas, de los vientos, solo el hecho de tener a alguien ahí con quien uno pueda compartir. Miren, solo los hijos. Ay, hermanos, es una maravilla para mí poder escucharles el corazón. Hoy en la mañana, solo por ponerles un ejemplo, estaba yo en el estudio y la niña llegó y me: papi, ven, quiero mostrarte algo. Bueno, yo me paré, bueno, vamos a ver. Cuando entré, había una caja de cartón en el piso y estaba tapada. Mira, es el arca, me dijo. Yo, el arca. Y cuando abrió la caja, habían ositos, habían dinosaurios, habían tigritos, perritos. Papi, mira, es el arca. Hermanos, esas cosas le llenan a uno el corazón de una forma que uno solo dice: Señor, gracias por esto, gracias por la familia. Hermanos, cuidemos nuestros hogares, cuidemos nuestros hogares. Tratemos de caminar juntos a pesar de lo que sea. Dios nos va a sacar adelante, amén. Atendamos a lo que se nos ha enseñado, cómo debe tratar el hombre a la mujer al hombre. Yo creo que el respeto es un cimiento importantísimo en el hogar. Los hermanos, no tienen nada que hacer hablando con una mujer a solas. Los hijos, ¿cómo disciplinarlos? Como yo quiera. No, Dios ya ha puesto un camino que debo seguir. Dios ya ha establecido una senda que nos va a llevar a la vida, amén. Dice en Romanos 14 y 17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere que experimentemos. Pero, hermanos, tristemente el hombre ha escogido sus propios caminos.
El hombre ha tomado la decisión de acercarse a Dios como Él quiere. ¿Saben algo? Algo que no se me olvida. Tiempo antes de llegar a esta congregación, una de mis formas, bueno, he tenido que ver con la música casi toda mi vida, y una de mis formas de poder acercarme a otros jóvenes era a través de la música. Yo casi no tenía que darles palabras, solo les ponía una canción y bueno, la canción era un rock y hablaba del amor de Dios y bueno, en fin. Pero un joven una vez me dijo esta expresión, un joven del mundo, no iba ni a la iglesia católica ni a nada. Cuando escuchó la música que yo le puse, me dijo en sus palabras: uy, esta música está más chévere que la música del mundo. Y a mí se me abrió el oído. ¿Cómo más chévere? Sí, está mejor que la música del mundo. Yo me voy a volver cristiano, me dijo. Yo, sí, de veras. Entonces yo dije, mi método funciona, mi método sirve. El problema es que primero, pues el joven nunca llegó a la congregación, y segundo, escuchaba música cristiana sí, pero con una mezcla de música del mundo, de música cristiana, y para él, últimamente, para él todo se hizo lo mismo, y todo era lo mismo. Hermanos, que Dios nos ayude, porque en gran parte de la iglesia hoy en día todo es lo mismo. Ya no hay algo que se notaba antes, que la iglesia cristiana era cristiana por esto. Hoy ya todo es igual. La iglesia cristiana y el mundo son así, esto, igual. El noviazgo, hermanos, es una cosa. Gracias a Dios por Ministerios Hebrón. Gracias a Dios. Hoy el pastor esta semana nos decía, hoy hay un fenómeno que se llama la apostolitis. Todos quieren llamarse apóstoles. Todos, incluso yo hasta hace poco me di cuenta, ya no es apóstoles, sino que el nombre que se hacen poner es serafines. Uy, el serafín Juan Carlos, alguna cosa. Ya son serafines, ya van escalando cada vez más. Hermano, a mí me llamó la atención eso. Pero miren, todos quieren tener un puesto alto. Una de las características de un apóstol son los muros. Tenemos un apóstol con nosotros, hermanos, un hombre que ha sido fiel en poner límites, en poner muros, y que Dios le ha hablado. Y hermanos, oremos por hermano Marvin, pongámoslo en nuestras oraciones, la hermana Bárbara, nuestros pastores. Gracias a Dios por ellos, porque no son puestos y como Saúl se omiten responsabilidad. Hermanos, incluso la posición muchas veces les ha costado sangre. Pero hermanos, yo pido al Señor que les dé a ellos un corazón de ser fieles con nosotros, de poner muros, de establecer límites. Pero hoy todos quieren ser apóstoles y no hay muros por ningún lado. Todos viven como quieren. Solo quisiera tomarme algunos minutos para leerles algo. Es un testimonio de alguien que conoció a Dios. Voy a leerlo lo más rápido posible, pero escuchemos esto, por favor. Anoche asistí a un festival de música cristiana. Nunca olvidaré lo que vi, y puedo decir que fue descorazonador. Desde que salí del concierto he estado llorando por horas y clamando en el Espíritu, sintiendo la ira de un Dios santo encendida por lo que vi. Fui al festival porque la estrella había estado en mi oficina unas horas antes llorando, diciéndome cuánto amaba a Jesús, cuán sincero era y que quería aprender más acerca de la santidad. Me dijo que mis mensajes escritos lo habían convencido. Sus palabras sonaban bien y su actitud parecía humilde. Fui a escucharle a él y a su grupo,
porque me lo pidió y me aseguró que no me molestaría. Mi corazón está comprometido con la gente necesitada y mi gran preocupación es rescatar las almas perdidas en las drogas, el alcohol y poseídas de demonios. Yo sentía que había dicho bastante acerca de la música y así se lo dije a este joven. Habíamos orado juntos y lo abracé cuando él dejó mi oficina. Y fui anoche en el corazón dispuesto, lleno de amor y compasión por él, por los músicos cristianos y los más o menos 3,000 jóvenes que asistirían al festival. Estuve sentado durante 2 canciones devocionales tradicionales y después escuché atentamente lo que el músico testificaba de lo que decía que Jesús había hecho en su vida. Ningún predicador de cualquier parte podría haber hablado más convincentemente y con más sinceridad. Las palabras eran correctas. Habló de separarse, de ser obediente a Jesús, de ganar almas, de oración, de la santidad, del matrimonio, de vivir una vida santa. Mientras él hablaba, yo oré. Amado Señor, tal vez juzgué mal a este músico y su grupo de rock. Quizá tú estás haciendo algo nuevo usando la música que los incrédulos prefieren para ganarlos, para captar su atención, para atraerlos y que puedan ser ministrados también. Señor, deseo regocijarme en que tú seas predicado en cualquier manera, por cualquier grupo, si tú estás presente en eso, si tu Espíritu Santo lo bendice. Yo me estaba preguntando si honestamente todos mis escritos acerca de música de demonios en la casa de Dios no eran sino prejuicios pasados de moda, o simplemente mi disgusto por la música rock no era demasiado ruido para nada. Sin embargo, algo no andaba del todo bien. Había un sentimiento interno en mi corazón que me quitaba la tranquilidad y yo razoné así: si Satanás está camuflado de alguna forma, si hay levadura de maldad, esta será revelada. Satanás siempre se revela a sí mismo de una u otra forma. De repente, el cantante gritó en el micrófono: Jesús está llegando, Él va a romper los cielos, alístense. La canción se titulaba Rompan los cielos. De repente una oleada de humo salió de unas máquinas de humo. El ritmo machacante subió a un grado enajenante. Las luces imponentes empezaron a relampaguear. Los músicos estaban parados como fantasmas saliendo de un lúbrego pantano. Era fantasmal, sobrenatural, extraño. La multitud se volvió salvaje. Parecía que les encantaba. En el mismo festival, un grupo de pelos parados había entretenido al público con sus caras pintadas, andando altaneramente como pavos reales homosexuales. Al principio no podía creer lo que veía en el escenario y grité: esto no puede estar pasando en un festival cristiano. No pueden hacerle esto a mi Jesús. No pueden estar tan ciegos los líderes de este ministerio de jóvenes. No pueden tener esta falta de discernimiento. Oh Dios, ¿qué le está pasando a tu iglesia? Que los líderes y su gente no pueden ver el mal en esta abominación. De pronto, yo estaba en el suelo de espaldas, llorando y sollozando, gimiendo en el espíritu. Me senté y me volví al escenario. Me horrorizó lo que vi en el espíritu. Vi imágenes de demonios levantándose del escenario, riéndose de los padres ciegos, de los pastores ciegos, de la juventud y de la iglesia que se desliza hacia atrás. Era una abierta manifestación de Satanás, peor que cualquiera que hubiera visto en las calles. Me puse en pie temblando literalmente con el temor de Dios, consumido con un sentimiento de su santa ira en contra de tanta maldad. Corrí entre la multitud gritando a todo lo que daba mi voz: ¡Icabod! La gloria del Señor se ha marchado, ¡Icabod! Corrí entre la multitud empujando sillas, llorando, gritando lo más alto que podía: ¡Icabod! Esto es satánico, párenlo, Dios está afligido.
fui ignorado. Y creo que la mayoría debió haber pensado que yo era un lunático loco. Dudo que alguien supiera quién era yo. Los músicos no podían oírme y la multitud no me permitía acercarme al escenario. Yo quería acercarme a un micrófono y gritar como Elías: esto es un vómito en la mesa del Señor. ¿Quiénes son sus maestros que pueden estar tan ciegos, ser tan mundanos, estar tan engañados? ¿Qué clase de blasfemia es esta? No me callaré respecto de este asunto, no guardaré silencio mientras multitud de jóvenes cristianos están siendo engañados por las suaves palabras de lobos con piel de ovejas. El verdadero amor demanda que la verdad sea dicha. Lo que más hirió mi espíritu y lo más difícil de entender para mí es que este grupo en particular y muchos otros asistían a iglesias cristianas de mucho tiempo. El músico al que me refiero me dijo que él había dejado las drogas, la bebida, la inmoralidad depravada y la ejecución del rock cuando fue salvo. Se cortó su larga cabellera femenina, dejó de vestirse como un exhibicionista y empezó a cambiar sus caminos. Fue un pastor quien lo animó a que dejara su apariencia tan conservadora y que usara el rock para atraer a los muchachos. Es medianoche y no puedo dormir. No puedo dejar de llorar interiormente. Estoy encerrado con Dios en mi estudio pidiéndole que me muestre lo que está pasando, porque hace unas horas yo vi a algunos miles de cristianos levantando sus manos creyendo que era Jesús, cuando lo más seguro es que fuera Satanás. Se ha desviado tanto la iglesia, o lo que los hombres llaman iglesia, que ya no hay ningún discernimiento. Ha cedido Dios ante algunos que arremeten trayendo prácticas diabólicas dentro del dominio de la alabanza. Ahora yo me pregunto, ¿quién se atreve a enseñar a un Jesús así? O a un Jesús que tolera el engaño. ¿Qué Jesús están predicando? Hermanos, lo vi muy de cerca esta semana y el Señor me confrontó a mí personalmente. ¿Qué estás haciendo con el diseño que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con las indicaciones que Dios nos ha dado para caminar? ¿Son sugerencias, son opiniones de Dios? ¿O realmente tomamos la palabra de Dios como algo que significa nuestra vida o nuestra muerte, no solo en este mundo, sino eternamente? Que Dios nos ayude, amén. Necesitamos mantenernos humildes, necesitamos ser pequeños. Tal vez vemos otras congregaciones cómo están caminando, pero hermanos, si en alguna manera nos sentimos mejor que ellos, ya estamos mal. Ya estamos mal. Dios no nos ha puesto bajo esta cobertura porque lo merecíamos. Dios nos ha puesto porque Él es bueno. Y si aquí estamos nosotros, Él puede encontrar a otros también, amén. Él puede dejar caer su verdad a tantos necesitados que hay afuera. Pongámonos de pie. Esta semana nuestro pastor oraba: Señor, que Ministerio Cebrón permanezca por siempre. Que Ministerio Cebrón sea como ese neumático, el cual sirva para sacar a otros del océano que están metidos y se están ahogando. No quiero sentirme mejor, quiero sentirme más necesitado.
quiero pedirle a Dios misericordia, porque hoy lo que es el pueblo cristiano no se sabe qué es. No quiero verme en la posición de Saúl, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no. Que el Señor nos ayude a ser fieles, amén. Una vez más, pidámosle a Dios que haga caer sobre nosotros su río. Y como dice ese mismo canto, mi voluntad yo rindo a ti. Mi escoger, lo que creo que está bien, Señor, yo te lo quiero dar porque tú eres más sabio que yo. Tú eres Dios desde hace siempre y hasta siempre serás Dios. Ni siquiera en la mente humana está el calcular la sabiduría de Dios. Es algo que no nos da, porque Él es infinito y ni siquiera esa palabra la entendemos. Infinito, nunca termina, en sabiduría, en misericordia, en paciencia, en verdad, nunca termina. Así es de que pidámosle a Dios, Señor, trae tu río sobre nosotros y que no sea apartado de nosotros. Humillémonos, amén. No creyéndonos mejores, sino sabiendo que somos necesitados. Río de Dios, mi corazón a ti, río de al inicio, ese río puede ser un río que nos llegue hasta los tobillos, donde yo todavía tengo el control, hasta la rodilla incluso, donde yo todavía me puedo parar y hacer un poco de fuerza, o hasta los lomos. ¿Saben qué es nuestra salvación? Que ese río nos arrastre sin que tengamos chance alguno de oponernos, sin que tengamos la oportunidad de hacer una fuerza contraria, sino que ese río nos lleve a donde Dios quiera.
Necesitamos el fluir de Dios de esa forma, de tal forma que caigamos de rodillas, diciéndole al Señor: Señor, no voy a escoger más. No quiero el diseño de otros altares. No quiero verme tomando tus utensilios santos y regalándolos. Señor, que tu palabra para mí sea mi único camino, que no haya más. Entonces cantemos este canto pidiéndole a Dios eso: sumérgeme en tu río, Señor. Que ya yo no tenga el control de mis pasos, sino que seas tú. Río de Dios.
Amén.